ciclos de charlas que organiza Karina, a quien aprovecho de agradecer toda la organización que hay. Karina, la última pregunta antes de empezar, entiendo que estamos grabando, ¿no? Que nos pidieron eso. Estamos grabando y los videos los vamos a editar antes de enviar, pero lo que sí le podemos mandar de manera inmediata es la presentación a nuestros clientes. Ya, super. Ok. Bueno, entonces, para comenzar esta charla, comentarles que está dividida en tres partes. La primera es un poco de desarrollar los conceptos de los fenómenos que genera el agua en los circuitos cerrados de enfriamiento, también en los abiertos, ¿ya? Pero principalmente en circuitos de agua fría. Algunas cosas se van a reiterar en circuitos cerrados de calefacción y en circuitos de producción de agua caliente sanitaria. Pero el foco principal en este tema está puesto en los circuitos de agua fría, ¿ya? ¿Qué circuitos? Bueno, básicamente uno que ustedes conocen, los que conocen muy bien, que son circuitos de cerrados, ¿no es cierto?, de recirculación, donde vamos a tener ahí un intercambiador de calor y algún proceso que vamos a necesitar enfriar. Torres de enfriamiento, tal vez el proceso más complejo de los tres que revisamos cuando hablamos de enfriamiento de agua, ¿ya? Debido a que hay mucha evaporación en ese circuito y necesitamos hacer reposición de agua. Desde este vamos a hablar en detalle desde los procesos de tratamiento, desde las aplicaciones y los sistemas para tratar el agua, ¿ya? Y por último, bueno, los circuitos de un paso que también nos ha tocado ver, increíblemente que yo pensé que era poco lo que se veía, pero a nivel más industrial, en la celulosa sobre todo, se utilizan harto estos procesos que son de un paso, o sea, que quiere decir que el agua va pasando y va enfriando y esa agua se va botando realmente, ¿ya? Y no se vuelve a utilizar. Desde el punto de vista conceptual, a los que les ha tocado participar en otros cursos que tienen que ver más con sistemas de agua caliente sanitaria, siempre hacemos mención a que el agua nos genera un montón de beneficios debido a un montón de propiedades que tiene, pero para los sistemas donde hay intercambio de calor nos genera algún tipo de problema, ¿ya? O para procesos bien específicos. Los tres problemas que más nos vamos a encontrar van a ser depósitos, principalmente de sales, ¿ya? De sólidos totales disueltos, como el calcio, el magnesio, en algunos casos otro como el fierro que puede andar dando vuelta por ahí, ¿ya? O algunos silicatos. El segundo fenómeno, y tal vez el que más afecta a los circuitos de frío y a los circuitos cerrados, es el fenómeno de corrosión, el cual vamos a revisar bien en detalle en esta presentación. Y el tercero es la presencia del fouling que conocen los gringos, pero que es bioensuciamiento, que es el crecimiento bacteriológico, tanto en circuitos cerrados como en circuitos abiertos. Quiero hacer una distinción acá, que es bien importante para poder entender un poco los conceptos que vienen adelante en la presentación. Probablemente hablamos de este triángulo porque si tenemos alguno de estos fenómenos presentes, como son los depósitos, las incrustaciones o ese sarro que nosotros vemos, bajo esas incrustaciones, bajo ese sarro, vamos a encontrar bolsones de oxígeno que a la larga van a generar corrosión. Entonces decimos que ahí se genera un proceso desde las incrustaciones llevado hacia la corrosión. Siempre estos procesos de corrosión obviamente van a ser generados cuando hayan materiales metálicos en los circuitos, ¿ya? En segundo lugar, este bioensuciamiento o el crecimiento de bacterias, también vamos a revisar algo de esto, que por el metabolismo de los bichos, ellos desprenden, ¿no es cierto?, generación de ácido, o en algunos casos oxígeno en altas concentraciones, llevando a procesos también de corrosión. Y de por sí, la formación de todas estas bacterias, o ensuciamiento biológico, genera un depósito. ¿Y qué es lo que genera un depósito? Esto que hablamos de una incrustación, un sarro, un depósito, ¿qué es lo que nos genera? Bueno, nos resta eficiencia. ¿Por qué? Porque estos depósitos lo que son un aislante térmico. Por ende, cada vez que nos vemos encontrados con esta capa de carbonato de calcio, en el caso de la incrustación más común, que es esa blanca que nosotros vemos, ¿ya? Lo que estamos viendo ahí cuando está entre 6 a 9 milímetros es que estamos hablando de un 40% de energía que necesitamos vencer para poder trabajar esto. Entonces, desde el punto de vista del tratamiento de agua, lo que necesitamos es controlar estas tres variables, ¿ya? Que son las que nos van a generar problemas. Y la distinción de la que hablaba tiene que ver con que los procesos de depósito que menciono acá, que son de estas incrustaciones de sales disueltas como el carbonato de calcio, se generan por una razón muy sencilla,
que es una cantidad de masa, o sea, unos gramos disueltos en el agua de algún componente químico que se encuentran disueltos en un volumen de agua determinada. Va a ser un ejemplo, por ejemplo, el carbonato de calcio. Si yo tengo 700 gramos por metro cúbico de agua, hablo que tengo una concentración de 700 ppm o 700 miligramos por litro. Y probablemente en un circuito cerrado donde no hay evaporación, donde solamente tenga recirculación, esa concentración de sales va a permanecer constante en el tiempo. Siempre vamos a tener esos 700 partes por millón de calcio, ¿ya? A diferencia de las bacterias o virus o patógenos que puedan haber en el agua, que si me ha ingresado, la forma de expresar estas bacterias son unidades formadoras de colonia, o el número más probable cada 100 ml, cada cierto volumen de agua, que lo identificamos, lo cuantificamos de esa manera, o sea, en forma de conteo de estas bacterias que pueden estar ahí, que ingrese una unidad formadora de colonia de una bacteria, por ejemplo, Legionella, me va a generar en el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, en condiciones de temperatura determinadas, en condiciones de desprotección de biocida, un crecimiento, una proliferación tremenda, pudiendo llegar sobre los 1.000 millones de bacterias, donde ya se empieza a ver esta cosa como media mucosa, media amarillenta que se ven en los circuitos a veces, o esta cuestión verde que se ve que ya se están formando las algas. Entonces, por un lado, las sales en circuitos cerrados van a permanecer constantes en su concentración, pero los bichos van a tener un desarrollo, un crecimiento demasiado prolongado que no vamos a poder controlar si no tenemos una variable externa. Como les dije, vamos a centrarnos en descripción de algunos fenómenos y por qué es importante describir este fenómeno en particular que es la corrosión. Porque producto de ella se van a generar fugas de agua, fallas, ¿no es cierto?, en los piping, reemplazo en algunos casos de la tubería, significante contribución de depósito, eso que se ve ahí no es sarro, no es carbonato de calcio, solamente fierro, producto del fenómeno de corrosión que ha ido generando en este sistema, ¿no es cierto?, que es ignotubular, está generando ahí toda una incrustación que nos resta el paso del agua. Por cierto, cuando tenemos eso vamos a tener restricción de flujo, vamos a tener un incremento en el delta P, ¿no es cierto?, nos van a empezar a fallar las bombas, vamos a tener costo por las mismas incrustaciones de óxido ferroso, de óxido de fierro, y ineficiencia por deficiencia de flujo, ¿ya? A la larga vamos a tener, y tal vez lo más complejo es que vamos a tener roturas en las tuberías que nos van a tener que hacer cambiar o mantener algún circuito. Todo eso siempre se traduce para el cliente final en lucas, ¿ya? Y para los instaladores en reclamos de que el sistema no está funcionando bien, de que esta cosa tiene una garantía, o para los fabricantes, esto tiene una garantía de 3 años y de pronto ya al año estamos teniendo problemas. Bueno, ¿qué es lo que es la corrosión? ¿Qué tanto hablamos? Dicho de manera simple, la corrosión es lo que conocemos nosotros vulgarmente como el óxido, ¿no es cierto? Cuando vemos un medio amarillento, cuando bajamos un clavo a la intemperie, cuando vamos a la playa y nos encontramos ahí esos puertos que se ven todos oxidados, los llamamos así, es un fenómeno de corrosión que corresponde a un proceso electroquímico. ¿Qué tiene que haber en este proceso electroquímico para que se produzca el fenómeno de corrosión? Bueno, un ánodo y un cátodo. ¿Y dónde están esos ánodos o esos cátodos en nuestros componentes o en los equipos que nosotros tenemos? Recuerden de que todos nuestros equipos no son componentes de metales puros. No tenemos solo cobre, no tenemos solo fierro, no tenemos solo zinc, no tenemos solo aluminio, sino que son aleaciones. Entonces esas mismas aleaciones van generando en las placas metálicas tanto un ánodo como un cátodo. ¿Y cuál es el siguiente componente que necesitamos? Bueno, un electrolito, o sea, un medio donde se desarrolle este proceso de corrosión, ¿ya? En el caso de las pilas, ¿no es cierto?, que hablamos de estas pilas, las pilas traen una pastita especial que es la que genera este medio de conducción electrolítica. Y finalmente lo que necesitamos es un flujo de electrones para que se pueda generar este fenómeno de pilas, ¿no?, o de corrosión. Pero, ¿qué es lo que nos pasa en nuestro circuito? Acá tenemos la plaquita, ¿no es cierto?, donde tenemos un ánodo y un cátodo. El cátodo es la parte más firme del equipo, del metal que vamos a encontrar, o sea, el metal puro. Y el ánodo va a ser el metal pobre, ¿no es cierto?, donde se va a ir perdiendo, donde se va a ir atacando el fenómeno de corrosión cuando tenemos presencia de oxígeno. ¿Y cuál va a ser el electrolito? El medio, bueno, el agua.
¿Y por qué el oxígeno está presente en el agua? Porque si bien nosotros respiramos y en el aire hay oxígeno, el agua tiene una capacidad también de disolver ese oxígeno. Entonces vamos a encontrar oxígeno disuelto en esa agua. Cuando ese oxígeno se encuentra en este proceso con ánodos, con cátodos, y tenemos este medio del agua, empieza a ocurrir un flujo de electrones y a la larga se empieza a generar un fenómeno de corrosión, que es básicamente, para describirlo ya de manera más sencilla, es la pérdida de electrones o la pérdida de materia de un fierro que es metálico, o sea, de un metal, se empieza a disolver en el agua, ¿ya? Generando a la larga problemas de corrosión o ese óxido que nosotros vemos. Eso bien desde la parte teórica. ¿Qué factores nos van a afectar a estos fenómenos de corrosión? Acá yo coloco tres. Uno es una variable que se llama pH, que si me devuelvo a la lámina anterior, hablamos de que cuando tenemos pHs bajos o pHs ácidos, recordar o contarles de que el pH, ¿no es cierto?, es una escala, es la expresión de la concentración de algo que se llama hidrógeno, de un protón que hay en el agua, ¿ya? Y para identificarlo de manera sencilla, nosotros hablamos de la escala de pH. Y hablamos de que esa escala va de 0 a 14, y cuando tenemos un valor de 7, decimos que tenemos un agua neutra, que no es ni ácida ni básica. Cuando tenemos valores menores a 7, vamos a hablar de que tenemos un agua ácida. Y cuando hablamos de valores de 7 hacia 14, hablamos de que tenemos un agua básica, o sea, algo medio jabonoso, ¿ya? Para hacer un ejemplo simple, si tenemos un ácido, vamos a hablar del vinagre, el ácido acético, el ácido clorhídrico, el muriático, que es lo mismo, todo eso va a estar en el mundo de los ácidos. Del lado de las bases vamos a hablar de la soda cáustica, que es el más conocido, de soluciones con alto nivel de carbonato, ¿ya? Entonces, cuando tenemos pHs ácidos, la velocidad de corrosión o el fenómeno de corrosión se incrementa significativamente. Entonces, lo que buscamos desde el punto de vista del tratamiento para controlar la corrosión es llegar a pH que sean más bien básicos o cercanos al neutro, ¿ya? Para disminuir ese fenómeno de velocidad de corrosión. Otro fenómeno que afecta mucho a la velocidad de corrosión es cuando tenemos altas concentraciones de sólido disuelto. ¿Qué más clásico que decir cuando tenemos agua de mar, lo corrosivo que puede llegar a ser hasta para acero inoxidable, ¿no? La segunda variable son las temperaturas y la concentración de oxígeno. A mayor concentración de oxígeno disuelto en el agua y mayor temperatura, el fenómeno es aún más agresivo. Y me falta aquí una gráfica, que siempre la comento, porque me ha tocado mucho verlo, que a medida de que yo ya tengo un fenómeno de incrustación en un circuito cerrado, ¿ya? O tengo mucha polución, o sea, me entró mucha mugre, me entró mucha arenilla, mucha basura, y tengo a través de una bomba una alta velocidad de flujo, el fenómeno más agresivo, o sea, lo que más apura los fenómenos de corrosión, o lo que más acelera, mejor dicho, estos fenómenos de corrosión, es la velocidad de flujo con partículas suspendidas, o sea, con arenillas, con sólidos disueltos. Y ese fenómeno se va a ver generalmente en los codos, donde se van a generar estos choques de todas estas partículas que pueden llegar a ser un tipo de proyectil dentro de un circuito cerrado. ¿Qué es lo que buscamos? ¿O cómo se manifiesta esta corrosión? Hablamos de corrosión generalizada, por ejemplo, en un estanque, imagínense un estanque grandote de 1000 metros cúbicos, un cilindro para arriba. Lo que tratamos de buscar nosotros es siempre prevenir la corrosión, o sea, que no exista, pero si existe, que exista de esta forma, generalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que se distribuya de manera homogénea en toda la capa o en toda la pared de este estanque, en el ejemplo que estoy dando, o de la tubería o del circuito, ¿ya? Probablemente se va a generar una capa de ese óxido que va a proteger el metal al final. Entonces el sitio anódico se va a mover continuamente. La pérdida del metal va a ser uniforme y en los problemas de fisuras o de corrosión las vamos a ver en un tiempo mucho más prolongado que cuando tenemos fenómenos de corrosión muy puntuales. ¿Y qué pasa cuando no se nos mueve en forma aleatoria? Bueno, ahí hablamos del fenómeno de corrosión localizada. Y cuando hablamos de fenómenos de corrosión localizada, estamos hablando de estos hoyitos que se ven acá, que se conocen como pitting, ¿ya? Y este pitting, a la larga lo que genera son roturas en las tuberías y es donde empieza, ¿no es cierto?, a generarse este fenómeno de la corrosión de manera más dañina. ¿Ya? Vamos a tener pequeñas pérdidas de metal, en tiempos muy cortos va a ocurrir esta falla, y vamos a ver que la placa metálica o lo que vamos a tener se va a comportar de esta manera en una primera etapa para ya después romperse definitivamente.
Por último, hay un tercer tipo de manifestación o de fenómeno de corrosión, y que es bien conocida por ustedes como instaladores, y probablemente les ha tocado, a los que les toca hacer inspecciones, lo encuentran mucho en los estanques o en conexiones de tubería, en donde conectamos dos tipos de metales que son, son incompatibles, por llamarlo de alguna manera, porque favorecen este proceso de pila galvánica. Recuerden de que siempre va a estar pasando agua que nos va a generar el electrolito, o sea, el medio, y vamos a tener dos componentes, como por ejemplo, lo más típico que yo veo en las instalaciones es que tenemos una salida buena inoxidable y nos conectamos con cobre. Ese es un tipo de fenómeno que nos ocurre. Y la segunda es que tenemos bronce y nos conectamos con galvanizado. Y ahí siempre vamos a ver que hay una fuguita de agua, de que se ve como un sarro por fuera, y eso no tiene que ver con que haya incrustaciones calcáreas, sino que tiene que ver de que esa agua se está evaporando y está generando una sal alrededor de la tubería. Eso es muy típico verlo. Y generalmente se manifiestan hasta incluso de colores. Cuando hay cobre se ve medio verdoso. ¿Ya? Entonces, esa es una corrosión galvánica. Ahí estamos medio fritos desde el punto de vista del tratamiento, no hay mucho que hacer, salvo que hay que poner unas juntas dieléctricas para poder separar estos metales que no son compatibles. Desde la resistencia de estos materiales al fenómeno de corrosión, hablamos de que el acero inoxidable, ¿no es cierto?, trae una aleación anticorrosiva, pero súper sensible a cuando tenemos aguas que tienen concentraciones de cloruro sobre 70 miligramos por litro. Para que se hagan una idea, el agua potable en Chile tiene más de 200, ¿ya? Entonces, siempre que tenemos un sistema de acero inoxidable, empezamos a ver, pero ¿por qué tenemos corrosión si es acero inoxidable? Bueno, porque lo está atacando las sales disueltas, en este caso el cloruro. Después hablamos del cobre, que también trae, o sea, cuando ingresamos agua en el cobre, cuando las primeras trazas de agua empiezan a pasar por el cobre, él se oxida generando un óxido de cobre que genera una capa, que genera una autopasivación. O sea, ese óxido de cobre sirve para proteger el material que está ahí. ¿Ya? Es de dilución lenta, sensible a los sulfatos, nitratos y a la agresión. Pero realmente de los materiales es obviamente con el que más se trabaja, ¿no? El que más se instala debido a sus propiedades anticorrosivas. Y el aluminio es fantástico porque es más liviano, ¿no es cierto? Nos permite hacer obras más simples. Y si tenemos el pH controlado, no vamos a tener ningún problema en la corrosión. Pero si el pH es menor a 8,5, el aluminio sufre bastante en este tipo de instalaciones. ¿Y qué pasa en este tipo de instalaciones? Aquí simulamos un circuito cerrado. El primer vasito representa el pH o la condición de acidez que trae el agua de la red, que hablamos de que es de 8,7. Cuando colocamos esta agüita en un circuito cerrado, a través de la disolución del CO2, que es un gas que está en la atmósfera o en los circuitos, se empieza a disolver en el agua, debido a la temperatura que estamos aplicando. A las 4 semanas vemos que ese pH se incrementa a 8,7. ¿Ya? Cuando tenemos el mismo fenómeno, pero ahora la pasamos por agua blanda, o sea, agua que ha tenido un tratamiento, el fenómeno llega a 9,1. Y cuando ya tenemos un agua desmineralizada, también vemos que se nos incrementa 8,2 en el paso de estas 4 semanas. Entonces, ¿qué nos ocurre en un circuito cerrado? Que producto del fenómeno de disolución del CO2 en el agua, tenemos un incremento de pH. Y vimos que si tenemos componentes que están fabricados de aluminio y tenemos pHs menores a 8,5, no teníamos ningún problema de corrosión. Pero por el contrario, si el pH se nos iba arriba, se nos empezaba a generar este fenómeno. Y en un circuito cerrado, como se ve acá, eso empieza a ocurrir ya a las 4 semanas. O sea, hasta el aluminio, que entre comillas es el invencible de los materiales, nos genera fenómenos de corrosión en los circuitos cerrados. Lo que les comentaba, el cobre con con aleación o con conexiones o junturas con sistemas de cobre, que es muy típico, acero inoxidable con cobre se mezcla porque se entiende o lo entienden que son dos metales o dos materiales muy resistentes. Cuando están juntos, el fenómeno de corrosión es súper elevado, sobre todo para el fierro, y empieza a generar este fenómeno que está acá, que como les dije hace un rato, es el fenómeno más conocido, que es de corrosión galvánica, ¿ya? Por aleación de metales.
¿Cómo podemos medir estos fenómenos de corrosión en nuestro circuito cerrado? Bueno, hay metodologías, yo se las quiero mostrar acá. Ustedes las pueden implementar, es súper sencillo, eso está, hay normativas que lo generan. Todas estas plaquitas que yo he ido mostrando se llaman cupones de corrosión, ¿ya? Son cupones que se pueden adquirir, nosotros no lo estamos comercializando por ahora, pero hay otras empresas que comercializan estos cupones. Se coloca lo que se llama un rack de corrosión, o sea, se coloca en el mismo circuito un rack de PVC que tiene esta configuración que está normada, ¿ya? Y se van colocando estos cupones, como se ve ahí, en cada uno de los extremos, que es donde, como les comenté, tenemos la probabilidad de corrosión más alta. ¿Y por qué se colocan 3? Porque vamos a colocar uno para poder medir a los 30 días, a los 60 días y a los 90 días, incluso a los 120. ¿Ya? Ir viendo cómo en el tiempo se va generando este fenómeno de corrosión. Estos cupones o estas plaquitas idealmente se compran de acuerdo a la materialidad del sistema o del circuito. ¿Ya? Se busca tener la misma aleación para poder tener estos cupones. ¿Y qué es lo que se hace? Bien sencillo el análisis. Una vez que están puestos en estos racks, se hace una pesada que viene de fábrica, o sea, vienen con un peso determinado, y después se vuelven a pesar al término de los días que expusimos el cupón a la prueba. Al final del día expresamos la corrosión como MPI, que quiere decir la pérdida de peso en pulgadas por año, ¿ya? Que tuvo esa plaquita de cupón de corrosión que la extrapolamos al circuito. Y podemos determinar cuándo nos va a ocurrir cuándo la corrosión nos va a empezar a afectar o si lo tenemos bien controlado. ¿Ya? Así como está ese sistema bien sencillo de las plaquitas de los cupones de corrosión, también existen algunas probetas de corrosión que traen algunos electrodos bajo la misma lógica, pero la gracia que tienen es que tú te conectas con un instrumento y puedes determinarlo ahí en línea de qué es lo que está pasando con él. Yo diría que la corrosión, como nos están dando 45 minutos para esta charla, traté de ser bien rápido y resumido y poder tocar todos los fenómenos que afectan ahí a la corrosión. Desde el punto de vista de las incrustaciones en los depósitos, siempre trato de explicar a través de esta lámina cómo ocurre este fenómeno, que es un fenómeno que se conoce como la solubilidad. ¿Y qué es lo que es la solubilidad? Es, por ejemplo, si tengo 10 gramos de sal de mesa, ¿ya? 10 gramos podría ser una cucharadita pequeña de sal, y lo tiro en un vasito de 100 centímetros cúbicos, o sea, un vasito café, le agrego, revuelvo y se va a disolver. Agrego una segunda cucharadita y se va a disolver. Y ya la tercera cucharada me empieza a quedar una borra aquí, o sea, la sal ya no se empieza a disolver. Entonces lo que decimos es que la solubilidad de la sal de mesa, que se conoce como cloruro de sodio, es de un 26%. O sea, soy capaz de disolver 26 gramos en 100 ml de agua. Esa es su máxima solubilidad. Después de eso, lo que va a ocurrir es que esto no se va a disolver, o sea, es insoluble. Por el contrario, el carbonato de calcio, que es otro tipo de sal, va a tener una solubilidad muy bajita, o sea, soy capaz recién de 90 miligramos disolverlos en un litro de agua a 0 grados Celsius, o sea, en agua fría. Y si yo tengo agua caliente, el fenómeno es aún peor, o sea, 15 miligramos en el mismo litro de agua a alta temperatura ya no soy capaz de disolver. Entonces lo que quiero comentar con esto es que la solubilidad va a depender del tipo de sal o del tipo del componente que esté en el agua. Principalmente lo que nos van a afectar o va a formar estos depósitos van a ser el calcio y el magnesio. Entonces, a medida que incremento la temperatura y si hay presencia de calcio y magnesio, el fenómeno de incrustaciones va a ser aún mayor. Vamos a empezar a ver esto. En cambio, con el cloruro de sodio, a medida de que aumentamos la temperatura, esta cosa se disuelve. Entonces, esta gráfica es muy buena porque nos representa dos cosas. Que en sistemas de agua caliente o de transferencia de calor, que no necesariamente va a ser un circuito de calefacción o una caldera, puede ser un sistema que está en un proceso que está haciendo que la temperatura se eleve y necesitamos enfriarla. En eso, si tenemos concentraciones de calcio y magnesio, hay alguien que tiene el micrófono prendido, si le puede silenciar, por favor. Cuando tenemos concentraciones de calcio y magnesio súper altas, y a medida que se incrementa la temperatura, vamos a tener fenómenos de corrosión. Y por otro lado, a medida que se incrementa la temperatura y tenemos sodio o cloruros en el agua, se va a aumentar la disolución, pero con eso también vamos a favorecer el fenómeno de corrosión. Entonces aquí tenemos nuestros dos, entre comillas, enemigos.
El calcio para los circuitos, ¿ah? No para nosotros como personas, en términos sanitarios no tenemos problemas con los niveles de concentración que hay en la agua. Por un lado, nuestros circuitos tienen que luchar contra estos dos para que no se nos formen incrustaciones y con este que está acá para que no nos genere corrosión. Acá es bien importante comentar de que vamos a tener este fenómeno en sistemas que no van a sobrepasar los 80, 85 grados Celsius. Cuando tenemos una caldera a vapor, por ejemplo, o una torre de enfriamiento, donde hay evaporación, el fenómeno de las incrustaciones se va a dar porque estamos haciendo perder volumen de agua. En el fondo, las sales o los sólidos, como les dije en un comienzo en este triángulo de las Bermudas, se van a mantener constantes. Pero como estamos evaporando agua pura, esa concentración se está incrementando y por ende a la larga va a generar, ¿no es cierto?, una incrustación calcárea ahí, o una incrustación de sales en general. ¿Qué sales nos vamos a encontrar? Bueno, la más típica va a ser el carbonato de calcio, ¿ya? Que es esta cuestión media blanca que se ve ahí, o el sulfato de calcio, debido a que en el agua, nuestras aguas también hay altas concentraciones de sulfato. Estos son los dos más típicos, y en el norte vemos mucho sílice, ya nos vamos a encontrar con sílice en presencia de magnesio, vamos a encontrar los silicatos de magnesio, que sobre todo en aguas de pozo que nos generan estos problemas. Pero yo diría que el mayor enemigo y con el que más nos encontramos desde Talca hacia el norte es con este amigo que está acá, el carbonato de calcio. Si tenemos mezcla de estos dos, es un problema más difícil de tratar que si tenemos uno solo. ¿Ya? Les voy a explicar más adelante por qué. ¿Qué va pasando o cómo se nos va formando este sistema de incrustaciones en los circuitos o en las tuberías? Por ejemplo, aquí se ve una tubería. Podría ser la placa de podría ser una placa, ¿no?, de un intercambiador. Nosotros tenemos calor que va a ir por fuera del circuito, ¿ya? Y las sales que van por dentro del circuito, la agüita. Entonces, las incrustaciones calcáreas o las sales tienden a depositarse en las paredes, producto que es donde se generan las zonas calientes, podríamos decir, las zonas de mayor intercambio de calor, ¿ya? Por último, el fenómeno del bioensuciamiento. Como les dije, va a ser corrosión por el metabolismo que tienen estos mismos bicharracos que hay en el agua. Vamos a entender como patógenos comunes que hay en el agua. Vamos a ver de los E. coli coliformes, que son los más comunes y que son los que todos, si probablemente nos hiciéramos un análisis de coliformes en las manos, ¿ya? Vamos a encontrar que tenemos una población súper alta de coliformes, incluso lavándonos las manos. Vamos a encontrar que la concentración es súper alta. Dentro de la familia de los coliformes están los E. coli, que son la caca. Entonces, cuando uno escucha coliformes, dice, los coliformes fecales y todo el tema. Los coliformes es una gran familia. Dentro de esa familia está el E. coli, que es en el fondo el que nos genera enfermedades estomacales y todo ese tipo de cosas. Pero no es el único bicho que existe, es el más común y el que más determinamos. Pero a los que les ha tocado hacer instalaciones, sobre todo en hoteles de cadena gringas o europeas, ellos controlan la legionela en todo su proceso. Y es muy importante controlar la legionela, porque la legionela está archiprobado de que genera un montón de enfermedades respiratorias. Y desde el punto de vista sanitario, las condiciones, las características, cómo se presenta la legionela, es muy similar a lo que está pasando con el COVID. Son enfermedades muy parecidas, o presentan sintomatologías muy similares, ¿ya? Entonces, es un bicharraco que tenemos que cuidar. Entiendo que la próxima semana o el mes que viene tenemos una charla específicamente de legionela para poder prevenirla y de cómo prevenir estos bichos que hay en el agua, pero desde el punto de vista de lo que estamos hablando, que está relacionado a los circuitos, lo que nos interesa cuidar es que estos bichos no se nos depositen en los sistemas, no se encuentren en los estanques, ¿ya? Orientado a esta presentación que tiene que ver más con los equipos que con un tema sanitario. Como les dije, hay una incrustación biológica que va a restar eficiencia térmica, incrementos de presión y por supuesto se va a traducir en lucas. ¿Qué bichos vamos a encontrar en todos estos circuitos, tanto cerrados como abiertos de agua? Bueno, algas, hongos, bacterias y macroorganismos. O sea, los que les toca trabajar en Antofagasta, por ejemplo, ahí se utiliza agua de mar. Y el agua de mar se saca en muchos casos para enfriar circuitos, centrales termoeléctricas, sobre todo eso, centrales termoeléctricas, pero se está desalando un montón de agua de mar. Bueno,
si uno viera esos intercambiadores, o los que le ha tocado ir a ver esos intercambiadores, ¿cómo se ven ahí? Están llenos de conchitas, en el fondo, de mejillones, almejas, choritos que se han ido formando ahí en los circuitos. Pero todo tipo de bacterias está. ¿Qué nos va generando este tipo de bacterias en un fluido de agua? ¿No es cierto? El tener estas bacterias, lo que nos va restando es eficiencia térmica, porque ellos van consumiendo, ¿no es cierto? Este oxígeno que está, se llama que son bacterias aeróbicas que consumen este oxígeno y van generando a través de su metabolismo un montón de fenómenos de desarrollo propio de estos bichos, que a la larga va generando este crecimiento bacteriano que va a ser una incrustación muy grandota, y lo que nos va a hacer, desde el punto de vista del agua o de la eficiencia del flujo de agua que necesitamos, lo hace que haya unas turbulencias y hacerlo muy ineficiente. O sea, nos genera mucha turbulencia al tener estos bichos, porque son como una pasta, como un film, esa es la palabra, como un film. Y ese film lo que genera al existir estas turbulencias es favorecer la disolución de oxígeno en el agua. Y como vimos hace un rato, por ende, genera también el incremento del fenómeno de corrosión. Eso, de manera bien resumida, los tres fenómenos que afectan al agua. Ahora vamos a hablar de qué tratamientos tenemos que implementar para proteger estos sistemas. En un circuito cerrado, que es lo más típico, lo que más me ha tocado ver que hacen nuestros instaladores, ¿no es cierto? Lo que debiéramos hacer es lo siguiente, o el tratamiento recomendado para esto es lo siguiente. Un filtro de partículas, siempre un filtro de partículas, para poder prevenir el ingreso de todos estos sólidos suspendidos que vienen en el agua, que a los que nos ha tocado trabajar juntos hemos visto que los filtros se nos colmatan rápidamente, inclusive en el agua potable, y el filtro comienza a lavar, ¿ya? Porque trae un montón de sólidos suspendidos muy chiquititos, ¿ya? Y esos sólidos suspendidos hay que retenerlos antes de que ingresen al circuito cerrado. Segundo, recomendación para un circuito cerrado, un descalcificador de agua, o el típico ablandador de agua con sal. Recordar que en un circuito cerrado el llenado se hace una vez y después nos olvidamos del tema, ¿ya? Salvo que haya reposición, y si hay reposición, siempre el agua va a ser ablandada, ¿ya? Siempre tiene que ser un agua descalcificada, tenemos que sacar el calcio y el magnesio del agua. Aquí pongo énfasis de que no nos sirven los sistemas antiincrustantes, como el OneFlow, como el Vulcan, como el AK Total, como una estación dosificadora de polifosfato. Eso no nos sirve en un circuito cerrado, ¿ya? ¿Por qué? Por dos razones. Uno, que los antiincrustantes funcionan para sistemas de agua caliente sanitaria, ya están desarrollados para eso, que son circuitos de un paso donde el agua se va a perder y no se va a recircular, porque en un circuito cerrado, recuerden que el agua se mantiene. Entonces, todo el efecto antiincrustante que generan estos productos o estos equipos se va perdiendo en un circuito cerrado. Y segundo, no nos sirven los sistemas antiincrustantes porque en una torre de enfriamiento, por ejemplo, donde hay evaporación, que podríamos decir, bueno, aquí se purga, aquí está haciendo algo, el fenómeno de evaporación de agua que vimos en la lámina anterior hace de que la concentración de sales o de calcio y magnesio esté muy por sobre los niveles de eficiencia que pueden presentar los sistemas antiincrustantes. Entonces, sistema antiincrustante aquí, desde el punto de vista de estos físicos, de estos sistemas que se instalan para agua caliente sanitaria, por ningún motivo en un circuito cerrado. Ahí sí o sí un ablandador de agua. Y como realmente es muy poca el agua que vamos a ocupar, este equipo va a ser bien pequeñito y los consumos de sal que va a tener van a ser muy bajitos. Entonces no necesitamos tener una gran bodega de sal, basta con que probablemente con 4 o 5 sacos de sal tengamos suficiente para estar 3 o 4 años ahí en el circuito con la reposición del agua. Lo que sí tenemos que instalar, y lo que sí se recomienda en un circuito cerrado, es un producto químico de tipo anticorrosivo, ¿ya? Y lo que tenemos, o lo que el producto que yo recomiendo para estos circuitos, es un circuito súper sencillo que tiene 3 efectos que comercializamos en Ango, que se llama CC300, ese es el nombre, y es un producto que permite evitar la corrosión, ajustando el pH, ¿ya? Y además generando como una mina fílmica para evitar de que esta cosa penetre la tubería y genere fenómenos de incrustación. Hace dispersión de las sales, o sea, él además de eso, lo que va a hacer es dispersar las sales que estén presentes en el agua, y por último, tiene una concentración de un producto químico biocida que evita la formación de bichos, o sea,
algo como el cloro, que no es cloro, es un biocida específico que trae este producto CC300, y para hacer simple la vida de un puro producto están las tres cosas. Van a ver o pueden llegar a ver que en un circuito cerrado a veces hay 4 o 5 estanques que cada uno tiene un producto especial, uno es para aluminio, el otro es para la corrosión, otro para la incrustación y otro biocida. Este es un puro producto, para hacerlo sencillo, que va a tener los tres fenómenos, y va a tener acá, y se va a instalar acá. Entonces, un filtro y un ablandador para el agua de llenado y para las reposiciones, y un producto químico que también va a ser conectado en función a un caudalímetro, o sea, cada vez que repongamos agua, se va a inyectar este producto, y en el circuito cerrado basta con aplicarlo una vez y es suficiente. Y un tercer producto que recomiendo bastante para un circuito cerrado, son los famosos desfangadores, ¿ya? Un desfangador puede favorecer bastante el circuito, o al sistema. ¿Por qué? Porque si este circuito previamente a la instalación no fue pasivado, quiere decir, si la materialidad de todo este circuito no fue pasivado y no fue tratado para sistemas de corrosión, el desfangador lo que va a hacer es atrapar toda esa rebaba, todas esas partículas que van a favorecer la corrosión, van a quedar retenidas acá porque tienen este imán, ¿ya? Va a tener una malla filtrante que va a retener cualquier partícula que se nos pueda generar acá, y después fácilmente lo que podemos hacer es aplicar una purga y botar toda esa mugre que va a quedar retenida en este filtro, limpiar el imán, volverlo a instalar y queda listo. O sea, desde el punto del mantenimiento es muy recomendable colocar un desfangador en un circuito cerrado. ¿Ya? Los desfangadores hay de unas cosas muy sencillas que van en 3/4, ¿ya? Que es igual que el sifón de las cocinas, ¿ya? Después vienen hasta 1/4, son muy similares, y cuando son sobre 2 pulgadas ya hay de diferentes tipos. Está solo el filtro que trae este imán y la malla. Hay algunos que traen incorporado una bomba para hacer la recirculación. Las válvulas de purga también lo traen, y ya después se ponen sofisticados hasta con conexión Wi-Fi, que yo creo que no es necesario con circuitos de este tipo. Y segundo, que de aquí me voy a tratar de explicar cómo funcionan todos los tratamientos, es con las torres de enfriamiento. Una torre de enfriamiento, ¿no es cierto? Tenemos la torre que va a ser de un paso, que se va a enfriar aquí la agüita. Tenemos una torre en donde el fenómeno que va a venir después es la evaporación, ¿no es cierto? Y el tercer fenómeno que describimos es la purga, o sea, botamos agua para reemplazar esta agua, perdón, evaporamos agua en el segundo paso y la reponemos con agua que viene desde lo que le llamamos el make-up, que sería el agua de reposición, que va a trabajar con el agua, o vamos a reponer el agua que se está evaporando. Pero no solamente el agua que se está evaporando, porque en este circuito, como estamos evaporando y hay un alto nivel de concentración de sales, lo que vamos a tener que hacer también es botar un poco de agua, o sea, purgar. Todas estas torres de enfriamiento tienen una purga, para evitar de que se nos incrusten estas sales y poder hacer un balance entre la evaporación, la purga y el agua de aporte. ¿Ya? ¿Para qué? Bueno, para controlar las incrustaciones, el crecimiento de bichos, la corrosión, todo lo que hemos hablado láminas arriba. ¿Y por qué tenemos que generar esto? Bueno, aquí hay un buen ejemplo de aquello. Acá tenemos, ¿no es cierto?, un agua que ingresó en un circuito de 5 litros de agüita, y estábamos hablando de que teníamos 100 miligramos, ¿no es cierto? Por ende decíamos que la concentración eran 20 miligramos por litro de sal. Como la torre de enfriamiento va evaporando, al final del día, mientras más evaporación tenemos, más alta va a ser los niveles de concentración de sales que hay en el agua. Y esas son las que tenemos que tratar. Y por eso tenemos que purgar y botar agüita para mantener un nivel de agua relativamente constante. Entonces, para evitar la precipitación de sales, para evitar que la corrosión se genere por este incremento de sales, recuerden que uno de los fenómenos de estos altos niveles de sales disueltas que hay en el agua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un balance. Por una torre de enfriamiento hacemos un balance. ¿En qué consiste ese balance? Yo diría que la clave del balance está en considerar, ¿no es cierto?, la evaporación. Vamos a considerar la evaporación. La recirculación, cuando hablo de esto hablo de caudales. La recirculación, la evaporación, la purga, por cierto, y el make-up o el agua de reposición. Entonces, ¿cómo tenemos que calcular esta cuestión? Lo primero que tenemos que determinar
es la concentración de sales que hay en el agua, ¿ya? Y vamos a decir que la concentración de sales que hay en el make-up, o sea, en el agua de entrada, y la concentración de agua que hay en la torre, o sea, en este fenómeno de recirculación, donde estamos concentrando la sal. Y vamos a ver cuántas veces somos capaces de recircular esta agua sin necesidad de botar agua por la purga y sin que este sistema o circuito se nos incruste. Entonces eso nosotros lo llamamos, lo definimos como el factor de concentración. ¿Cuántos ciclos podemos darle a la agüita recirculando en el sistema? ¿Ya? Y con protección, con un descalcificador de agua, con un buen tratamiento químico, podemos llegar hasta 3 veces recircular el agüita en el sistema. Y eso es bien favorable porque es un ahorro bien significativo desde el punto de vista del agua y además estamos cuidando el circuito. Desde el punto de vista del tratamiento del agua para una torre de enfriamiento, lo mismo que para el circuito cerrado, pero ahora en forma continua, un filtro, un ablandador de agua, el CC300, y aquí sí que colocamos, como hay una piscina con agua aquí que está expuesta a la intemperie y al sol, sí ponemos una ayuda que es un biocida, que no es nada más que cloro. Generalmente cloro que colocamos en dosis muy, muy bajitas para poder cuidar toda esta agüita que no se nos forme la alga de acá en esta piscina. El CC300 evita las incrustaciones y la corrosión. Y el último componente, para automatizar esto, porque si no usted se volvería, ¿qué es lo que se hace generalmente? O deja la purga media abierta, ¿no es cierto?, que está botando agua todo el tiempo, o tiene un operador que va a ir a hacer unos análisis, va a ir a controlar esta cosa para ver con un instrumento que se llama conductivímetro, y tiene que ir a controlar para ver si las sales están muy altas y a ver si abre más o menos la purga. Bueno, lo que se comercializa o lo que se instala en estos sistemas son estos sistemas que miden la conductividad, o sea, miden la salinidad en el agua, y están conectados con una electroválvula. Entonces este controlador dice, mira, estamos ya en los 2 ciclos que determinamos, en los 3 ciclos que determinamos que era eficiente el producto químico. Por ejemplo, si entraban 1000, estamos ya en los 3000 aquí en el agüita de la torre, ábrete la válvula, ábrete la purga para que entre agüita fresca. Y todo ese proceso se automatiza a través de este equipito que se llama el PCR Ultra. ¿Ya? Entonces lo que hace es medir la salinidad y con una electroválvula ir abriendo, ir botando el agua que se necesita, o sea, el agua adecuada que tenemos que botar y no dejar abierto ni tener pérdidas de agua en forma ineficiente. ¿Ya? Generalmente hay más de una torre, 2, 3, ¿no es cierto? Algunas comparten la purga, tienen una purga, tienen, ¿no es cierto?, un equilibrio hidráulico ahí, comparten la purga, otras son totalmente independientes. Bueno, se pueden conectar en línea, en serie, el tipo de configuración que podamos hacer va a depender del tipo de torre. Pero el tradicional, yo diría que para los que hacen oficinas y están acá en Santiago, va a ser esto, no va a ser diferente a lo que está acá. Para los que ya ven cosas más industriales, probablemente vamos a tener que colocar algún sistemita ahí especial. Vamos a tener que apoyar el sistema antiincrustante con un ácido para incrementar los procesos de purga. Cosas interesantes y entretenidas acá que se pueden hacer. Hay un sinfín de cosas que se pueden hacer en una torre de enfriamiento. Incluso podemos recuperar esa purga, hacer un buen tratamiento de esa agua y volver a ingresarla a la entrada. Podemos aplicar un sistema de osmosis inversa o algún ablandador especial ahí o algún sistema que nos permita recuperar esa agua de purga. Están todas esas variables o oportunidades para poder tratar el agua. Voy a hablar aquí, la última parte que voy a hablar un poquitito de las tecnologías que tenemos o cómo funcionan estas tecnologías. Bueno, para las partículas, ¿no es cierto?, que tiene que ver cómo limpiamos estas agüitas con toda esta mugre que viene en el agua. Yo iría a la segura en un circuito, tanto de circuito cerrado como de enfriamiento, con un filtro autolimpiante. ¿Ya? O sea, de que el filtro trabaje solo, que cuando una vez que se sature, sea capaz de limpiar. Y para eso tenemos estos filtros, ¿no es cierto?, que son automáticos, que retienen la mugre y traen 2 medidores de presión interna. Entonces, cuando el diferencial de presión entre la entrada y la salida son 0,3 bar, el filtro se va limpiando de forma automática. Hay filtros sencillos, ¿ya?, que son autolimpiantes, pero manuales, que hay que rotar esta manivela que está acá, ¿ya? Y ahí llegamos hasta 2 pulgadas en esos filtros, y tenemos estos filtros que ya llegamos hasta DN 250, DN 150, perdón.
y son filtros totalmente automáticos, que yo recomendaría para una instalación de circuito cerrado en una torre de enfriamiento. O sea, que el filtro sea capaz de retener toda la mugre que va a llegar ahí y bote el agua por un despiche cada vez que se ensucie. Eso lo hace de manera automática. ¿Ya? La forma de conexión y la forma de terminar o diseñarlos es en función al diámetro de la tubería donde vamos a instalar, en función al diámetro de la tubería del agua de reposición. Si la tubería del agua de reposición del agua es 2 pulgadas, bueno, usted vaya al filtro 2 pulgadas. Si es de 3/4, colocará un filtro de 3/4. Así de simple se determinan en función al diámetro de la tubería, es el caudal de agua que ellos van a tratar y la pérdida de presión que tienen, y la pérdida de presión que tienen estos sistemas están diseñados con 0,2 bar, ¿ya? Pero podemos llegar fácilmente, por ejemplo, con el filtro de 2 pulgadas, con una pérdida de 0,3 a tratar 24 metros cúbicos hora. Entonces, quídense a la hora del diseño o a la hora de la implementación de un tratamiento de agua que vamos a poner un filtro solamente con el diámetro de la tubería. Ya cuando son filtros más complicados, ahí los diseñamos juntos y esto es generalmente para industria y para procesos, diseñamos algún sistema de filtración especial. Para los bichos, que he hablado harto del tema de los bichos, quiero comentarles solo dos cosas. Sobre todo en agua, tenemos unos sistemas que son para clorar y determinar el cloro en línea. Tenemos unos data centers donde hemos puesto estos sistemas y han funcionado bastante bien. La idea es que asegurarnos de que el agua de la red, el agua que nos entrega la sanitaria, siempre viene clorada. Pero si tenemos acumulación, que es lo que se da en los edificios, donde se acumula el agua en los estanques de agua potable, o tenemos arriba acumulación en las salas técnicas, tenemos que sí o sí clorar, porque si no vamos a tener bichos, proliferación de bichos con todo lo que ya hemos hablado y que implica. Entonces lo que hacemos ahí es bien sencillo, una bombita dosificadora con un medidor de cloro en línea, que lo que va a hacer es controlar el cloro de agua que hay en el estanque de acumulación. Vamos a tener una recirculación en el estanque, ¿ya? Y en esa recirculación vamos a agregar la concentración de cloro, que son 0,2 partes por millón, que es lo que está normado, para evitar la proliferación de bichos. Entonces el cloro es súper importante entender que este es un fenómeno que ocurre en las piscinas, que el cloro va a actuar y va a tener una eficiencia del 90% cuando esté en pH 6,5, y cuando tenga 7 ya baja 70% su eficiencia. Entonces, cuando ya tenemos un pH 8, ¿ya? Que es el fenómeno de absorber el CO2 que hace que se desplace el pH para allá, la eficiencia del cloro baja al 20%. Y es por eso que en esas piscinas que hay en las casas, ¿no es cierto?, la gente le agrega cloro y sigue generándose bicho y sigue generándose alga y no para la cuestión. ¿Por qué? Porque para que el cloro actúe tiene que estar en ese rango de pH. Entonces, para poder complementar la dosificación de cloro, en ocasiones tenemos que agregar un producto que genere la acidez adecuada para que esté en 6,5. No es ninguna cuestión tan tóxica ni nada, sino que el típico sube o baja pH que se vende hasta en el home center. O sea, ese es el producto que se agrega, que no es un ácido, sino que es un ácido muy débil, que permite controlar ese pH que esté dentro de esos rangos, ¿ya? Bueno, el sistema que tenemos tiene la particularidad de que la bombita dosificadora va conectada a un controlador, y ese controlador incluso te permitiría tener una aplicación para controlar cómo se está comportando el pH, cómo está la conductividad, cómo está todo tu circuito de enfriamiento, tanto en un circuito cerrado como una torre de enfriamiento o un estanque. Y tú podrías decir, oye, esto está bien el pH, está bien la conductividad, está todo bien, no hay ningún problema. ¿Y por qué es importante? Porque como son circuitos que generalmente estas salas técnicas quedan solas y se le dará un mantenimiento cada 3 meses o bien alejado, es bien conveniente tener esta aplicación, porque te va a decir cuándo se te acabó el producto, cuándo tenía una fuga de agua, porque tenés que ir a reponer, cuándo se te fue el cloro y se te empezaron a crecer los bichos. Todo eso te lo puede entregar esta aplicación que tienen estos sistemas. Ahora, una tendencia que hay es, por supuesto, no utilizar el químico, sobre todo lo que es el cloro, ¿ya? Es difícil de controlar en una oficina, en un edificio de oficina, en un domiciliario que hay en estos circuitos. Nadie está muy preocupado de ir a reponer el cloro, que esa es una realidad, salvo que haya un contrato de mantenimiento por parte del instalador. Entonces, lo que ahí recomendamos son sistemas de desinfección UV, ¿ya? Estos sistemas de desinfección UV son bien sencillos, hay de todos tamaños, hoy los determinamos en función al caudal, y ese caudal se determina principalmente de acuerdo al diámetro de la tubería. Los equipos están diseñados de esa manera.
¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos equipos? Imagínense un par de tubos fluorescentes dentro de un reactor, que es ese cilindro que está ahí. Vamos a aplicarle una longitud de onda de 254 nanómetros, ¿ya? Con esa longitud de onda de 254 nanómetros, lo que hacemos es desactivar el ADN de los bicharracos que están presentes en el agua, y así los logramos matar. Generalmente después de esto ponemos un filtro para poder retener todo lo que llamamos como estos esqueletos de los bichos muertos, para que queden retenidos ahí después del sistema UV, ¿ya? Y va a depender del bicho o de la bacteria que queramos eliminar, la dosis que vamos a aplicar del equipo. ¿Y qué es lo que es la dosis? Es la cantidad de intensidad, o sea, los millijoules que vamos a aplicar por centímetro cuadrado, por área, ¿ya? Entonces hablamos de que, para hacerla simple, la dosis va a ser la intensidad por el caudal, ¿ya? Que hay en el agua. Y el equipo estándar, o el equipo que más se comercializa, que asegura matar la gran mayoría de los coliformes, no virus, no estamos hablando del COVID ni de esas cosas, ¿eh? Ni del IPN, ni del montón de bichos que hay en el agua. Pero para un circuito de enfriamiento, lo que necesitamos es prevenir, más que matar los bichos que están ahí, que se nos han formado, porque los vamos a prevenir previamente. Lo que instalamos es un equipo que genera 40 millijoules por centímetro cuadrado, que es un equipo estándar a esa dosis, y que lo vamos a determinar de acuerdo al diámetro de la tubería, ¿ya? Con eso creo que abarcar todos los temas que teníamos que ver de agua fría. Si hay consultas, yo creo que estuve ahí bien justito con los tiempos para no pasarme como otras veces. Gracias, Cristian. Una súper buena clase de química. Oye, mira, te quiero preguntar, bueno, primero, antes de preguntar, poner en valor todas las tecnologías que tú nos explicaste, como para que nuestros instaladores o proyectistas hagan la diferencia, ¿no? Como con lo que se está haciendo y cómo se pueden mejorar estos sistemas, sobre todo ofreciéndole en segmentos donde tenemos un cliente final detrás. El que va a encargarse de los mantenimientos y que va a ser dueño de esta instalación para siempre. ¿Te ha tocado participar en proyectos así, tipo multifamily, o estos clientes finales como el que mencionabas tú, la data center o industria? No sé, coméntanos un Sí, poquito de claro. eso. A ver, desde el punto de vista de cómo visualizan los instaladores, o con los que hemos trabajado han visualizado este tema, hay dos formas. Uno, los instaladores van e implementan estos sistemas de tratamiento, estos equipos, tanto el filtro, el ablandador y después las estaciones dosificadoras con los productos químicos, y posterior a eso se quedan con el mantenimiento, cuando son circuitos cerrados sobre todo, 1 o 2 veces al año van y hacen la reposición de los químicos, ¿ya? Que hacen un control, sobre todo si instalan estos racks de corrosión, para poder verificar cómo se está comportando el circuito. Y segundo, cuando son torres de enfriamiento, es bien diferente el tema. Eso se da harto en los edificios de oficina, donde hay torres de enfriamiento, y ahí desde el punto de vista de la instalación, además de la implementación, que serían estos descalcificadores, las estaciones dosificadoras de productos químicos, los filtros, el controlador de purga, ahí hay un negocio súper interesante para los instaladores, porque el mantenimiento y la reposición de estos químicos es de manera mensual. Y estamos hablando, por ejemplo, que hay un edificio que está que lo estoy viendo de acá, que está ahí en Irarrázaval, al lado del mall. Ese sistema en productos químicos y en mantenimiento es un contrato que es de 2 millones mensuales, de 2 millones de pesos mensuales en reposición de químicos. Y al principio el cliente decía, pero ¿para qué vamos a gastar esta cuestión? Es mucha plata. Cuando vio la boleta del agua, se dio cuenta que le salía mucho más barato gastarse esos 2 millones que todo el agua que estaba botando, ya que era como 3 veces el valor del costo del mantenimiento. Va a depender del caudal, del tamaño de la torre y del edificio, por supuesto, pero es un negocio súper interesante para los instaladores el tratamiento de las torres de enfriamiento y condensadores. Cristian, y para terminar de entenderlo bien, estos sistemas los podemos obviamente colocar en circuitos que ya están instalados, no necesariamente nuevos. Absolutamente, sí. O sea, ahí hay dos variables. Por ejemplo, estamos ahora trabajando con un hotel que está ahí en Huérfanos. Es un hotel súper antiguo, tiene más de 50 años. Y estamos medio asustados, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya nos pasó en el edificio La Teletón. En el edificio de La Teletón, que está en Ecuador, aplicamos un sistema de limpieza previo. Hay productos de limpieza que son para los sistemas ya utilizados, o sea que ya están en uso hace mucho tiempo.
y cuando se aplicó el producto de limpieza, que era un producto, el Solutex limpieza, que es el más débil de todos, como el circuito era tan antiguo, tenía tanto problema de corrosión, se hizo un colador. Salió por todos lados el agua y tuvieron que cambiar toda la instalación. ¿Ya? Entonces, la recomendación cuando el sistema del circuito es muy antiguo, en realidad es inmediatamente ir con el producto de protección más que con el producto de limpieza, o sea, con el CC300, que es de protección. Si el equipo lleva 1 o 2 años, ahí no hay problema, ahí hacemos una limpieza y después colocamos estos productos sin ningún drama. Entonces, para responder y ser bien claro en la pregunta, sistema antiguo, colocar en los equipos de manera preventiva, no correctiva, que sería una limpieza. O sea, no hacer limpieza porque probablemente vamos a romper los circuitos, sino que solamente ponerlos preventivos. Ok, se entiende. Oye, Cristian, y bueno, en proyectos nuevos, ¿cuánto podría encarecer la partida? Porque es un miedo de que esto sea demasiado caro y al final termine siendo inalcanzable. Coméntanos tú. Mira, para un circuito de tratamiento, para un circuito cerrado de tratamiento, ya el colocar no estamos hablando de grandes descalcificadores de agua en un circuito cerrado. Estamos hablando de un ablandador de agua que máximo va a costar $1000, o sea, muy poquita el agua que vamos a tratar ahí. Ya, el filtro vale estoy hablando de precio de lista, de hecho. El filtro, pensando en una instalación en 1 pulgada, el filtro no vale más de $200, ¿ya? Después el producto químico vale $300 precio de lista, y probablemente en un circuito cerrado ese bidón te dura unos 3 años, tampoco es tanto. O sea, el impacto que hay en la instalación es bien bajito para todo el beneficio que tiene. En un alto resfriamiento, ahí puede ser más, va a depender del caudal, el dimensionamiento de los equipos. Bueno, y de todas maneras siempre podemos hacer el análisis del retorno para ver en cuánto tiempo podemos amortizar y que sí, claro. eso se transforme en un argumento de venta también. Ahora, Cristian, ¿cómo nosotros apoyamos como en soporte? ¿Vamos a las puestas en marcha? ¿Tenemos repuestos? Cuéntanos un poquito el funcionamiento de la postventa. Todos los equipos están en stock, o sea, los productos químicos están en stock, los descalcificadores están en stock, los filtros también, los controladores de purga para las torres de enfriamiento, eso los traemos a pedido, los controladores de cloro también los tenemos en stock. Y lo que hacemos es ayudar al proyectista. Generalmente cuando tiene un proyecto me lo manda, lo discutimos un poquito, me manda los caudales y ayudamos en el dimensionamiento de los equipos, tanto para circuito cerrado como para torres de enfriamiento. Ahí podemos apoyar a los proyectistas desde ahí. Y para los instaladores lo que hacemos, participamos en la puesta en marcha. También recomendamos los equipos, si no están proyectados, les recomendamos los equipos y después vamos a apoyarlos, vamos con la gente de servicio o yo a apoyarlos en la puesta en marcha. Cristian, mira, nos pregunta Juan por aquí si se pueden integrar estos sistemas al BMS del edificio. ¿Tenemos experiencia con eso? El equipo el equipo si va con controlador, ¿ya? Que sería el sistema para la dosificación de químicos, el control de cloro y la purga. En el caso de las torres, tienen un controlador que tiene salida tiene el sistema de comunicación Modbus y 420 mA para poder sacar la señal y conectarse. Sí, podría. Y trae un software integrado también para eso. Ahora, el filtro y el ablandador probablemente no, esos son equipos más sencillos. Y ahí podría encarecer la instalación también. Ajá, bueno, pero de poder, yo supongo que hay que verlo uno a uno. De poder se puede. Se puede. Sí, se puede. Okay. El controlador trae la salida. Sí. Muy bien. Cristian, para un chiller, nos preguntan de Calfrío, consulta, para un chiller de circuito cerrado con 15 años de instalación, que nunca se realizó un tratamiento de agua, el agua está negra, ¿qué se recomienda? ¿Se pueden instalar filtros, ablandadores y productos químicos? Lo mejor es realizar el cambio de agua. Aquí estamos, parece, en el caso que todavía he mencionado anteriormente, ¿no? Un desfangador. O sea, ahí lo que hay que poner es un desfangador en el retorno, instalar este circuito, este sistema que es un filtro que trae este imán, va a tener que ir limpiando toda esa agüita, ese filtro va a ir reteniendo todas esas partículas negras que están, que ya son fenómenos de corrosión que está ido avanzando. Va a tener que purgarlo hasta que el agua ya te va a empezar a salir clara, y una vez que estés en esa condición, si no tienes la posibilidad ya de hacer una instalación en la reposición de un ablandador de agua, puedes ingresarle directamente el producto químico por el mismo desfangador. Tienen la posibilidad con un jueguito de válvula de agregar en el circuito cerrado el producto químico de protección.
Ujú. Entonces, desfangador y producto químico después de la eliminación de mugre. Ok, bueno, yo los invito a todos a que nos hagan llegar las preguntas. Ya tienen el mail de Cristian, o Cristian, si quieres lo recuerdas tú, a través Claro. del chat. Y bueno, no sé, yo les quiero comentar de que lo mejor, como se dieron cuenta ustedes, que veamos proyectos uno a uno, y los dejo invitados a que nos pidan reuniones o que nos envíen proyectos para poder analizarlo. Vamos a compartirle la presentación que acaba de hacer Cristian, si ustedes me mandan un correíto para solicitarla. Y nada, pues los vamos a dejar invitados a las próximas charlas que hagamos. Cristian, si quieres, cierras tú. Sí, bueno, darle a todos las gracias por participar en la charla. Cualquier duda, por supuesto, tanto desde el punto de vista de los proyectistas, de cliente final o de los instaladores. Ahí están mis datos, mis teléfonos, mi correo es celorca@angua.cl, me pueden hacer llegar sus preguntas. Y nada, pues gracias a todos y cualquier duda que tengan las podemos conversar y ir ayudando en eso. Ok, Gracias. gracias. Chao, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Interesante. chao.